sobre la bahía de Santander como paisaje físico y espiritual en los poetas proelistas como Pepe Hierro, Maruri e Hidalgo, por parte de Juan Antonio González Fuentes, escritor, licenciado en Filosofía y Letras, Premio de las Letras Ciudad de Santander en 2016 y sobre todo un estudioso de la literatura que aquí se produce, yo creo que en la época más brillante, intelectualmente hablando, de Santander. Ayer hablábamos de la bahía en diferentes aspectos técnicos, geográficos, urbanos, como generadora de riqueza, pero decíamos que también había un aspecto estético que no había que menospreciar, porque es muy importante para la ciudad de Santander y para quienes viven en la ciudad de Santander. Yo creo que vivir cerca, enfrente o sobre la bahía es un verdadero privilegio. Hoy hemos querido tener dentro de estas descripciones histórico-geográficas de las grandes bahías del mundo próximo a nosotros. Ayer vimos Lisboa, vimos Nápoles, vimos Venecia, algo más remoto desde nuestro punto de vista fue la fachada asiática de Riga. Y hoy vamos a tener precisamente una intervención que nos va a hablar de la bahía, pero de la bahía vista por los poetas, no solamente por los historiadores, por los arqueólogos o por los urbanistas, sino de una bahía que ven los poetas, que yo creo que, y los escritores, que es una de las maneras más lúcidas de ver algo. Cuando era joven y empezaba a viajar fuera del mundo conocido, lo primero que hacía siempre era mirar a ver si había alguna poesía, si había alguna novela que se refiriera a la ciudad que yo iba a visitar por vez primera. Muchos me decían, hombre, estás loco, lo que tú necesitas es una guía. Y yo decía, no, yo necesito una obra literaria que me cuente de verdad lo que es la ciudad y que me dé la realidad de esa ciudad. Y como primer ejemplo puedo poner el de la ciudad de Alejandría, donde yo tuve que viajar de joven en varias ocasiones y naturalmente lo primero que hice fue empaparme la obra de Darrell para tener una idea exacta de la ciudad. Yo creo que siempre la realidad viene de la creación, viene de la literatura, viene de la poesía, viene de la narrativa. Por eso me hacía tanta ilusión y esperaba con tanto interés esta intervención de ahora. ¿Qué vas a hacer? Tú tienes la palabra. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, José María. Quería agradecerte personalmente la invitación a estar hoy aquí con todos ustedes. Y no sé qué me va a salir, espero no defraudarte y no defraudar a todos los que están aquí presentes y también a través de Internet. Efectivamente, Santander es una ciudad que tiene la suerte de que sus paisajes, y concretamente la bahía, efectivamente ha sido tratada por poetas, y no tanto específicamente la bahía, pero sí, evidentemente, la ciudad ha sido escenario de novelas. Bueno, hablaremos un poco de todo esto. Yo quiero dar las gracias, evidentemente, a Plaza Porticada por esta invitación. Quizás para si alguien ha tenido alguna expectativa así, la voy a defraudar seguro.
Bueno, digamos que esta invitación me cogió un poco por sorpresa y no hace tanto, hará una o dos semanas, bueno, pues Pilar me invitó. Intenté que fuese un compañero mío, Francisco Gutiérrez, el que estuviese aquí hablando de la bahía y la pintura y tal, pero bueno, le fue complicado y Pilar me dijo, bueno, a ver, no sé, a ver qué se te ocurre. Bueno, y lo que se me ha ocurrido es lo que voy a hacer. Quiero tanto a Pilar y a Elena que evidentemente no podía decir que no ha estado hoy aquí. Lo digo pues insisto, por si han tenido algunas expectativas, se las voy a defraudar seguro, pero bueno. Voy a empezar leyendo un texto en breve que escribí hace tiempo en torno a un encuentro que tuve con José Hierro, donde se habló precisamente de la bahía. Y espero que este pequeño texto me dé paso no solo para hablar de la Bahía de Santander como escenario literario, en poemas, etcétera, sino también para, digamos, esta oportunidad para hablar un poco del contexto literario en Cantabria, pues realmente desde que existe, en mi opinión, que es desde hace aproximadamente 2 siglos. Pero empiezo. Voy a pasar algunas imágenes, me detendré, espero no ser muy aburrido. Evidentemente la primera que tenemos es una imagen prototípica de la bahía de Santander, muy cerca del Palacete. Y empiezo. Parezco un anciano que le cuenta sus pequeñas batallas a algunos nietos esquivos que no ven la hora de librarse del intermitente tostón al que le somete el viejo pariente. Pero recuerdo haber contado ya en alguna ocasión cómo una noche de verano, de hace bastantes años, mantuve una breve conversación con José Hierro. Vamos a ver, que ahora no me pasa ahora. Bueno, es una imagen de José Hierro joven, le he buscado joven y guapo para, en fin, con José Hierro, que cada vez que veo o tengo que hablar del paisaje de la bahía de Santander me viene a la mente. Este ya es el José Hierro más o menos que todos conocimos y efectivamente ya con una imagen con la isla de Mouro al fondo, etc. Todo ocurrió en la hermosísima terraza del escritor Manuel Arce, una terraza lujosa de espacio, vistas y vientos. Desde esa atalaya, situada muy cerca del santanderino Hotel Real, se tiene un dominio prodigioso y apabullante de la bahía de Santander y de todos sus decorados cambiantes: cielo, mar, montañas, barcos, nubes, prados. La noche de verano a la que me remito, un grupo de jóvenes escritores afincados en la geografía inmediata, bebíamos y picábamos algunas viandas en torno a unas mesas generosas en licores espirituosos de alta graduación y calidad. La tímida estrella de la velada era el poeta José Hierro, amigo personal de Arce y de su mujer Teresa desde hacía varias décadas. Esta es una imagen de Manuel Arce, evidentemente muy joven, con Teresa, junto con Miguel Delibes y la mujer de Miguel Delibes a la entrada de la librería y Galería Sur. En esos momentos José Hierro estaba aclamado en aquellos días por el poco previsible éxito de su libro Cuaderno de Nueva York y por sus Cervantes, doctorados y demás trofeos pertinaces y puntuales. El poeta, así como para levantar una barrera invisible pero efectiva entre él y el resto de los presentes, bebía whisky con la elegancia de quien se asoma al té de las 5 para sorberlo con precaución. Y hablaba de poesía y de poetas, mientras de vez en cuando atinaba también a decirle a un invisible fantasma femenino que solía acompañarlo por doquier: «Cállese, señora, que estoy hablando». Esto es real. Hablaba y de pronto decía: «Cállese, señora, que estoy hablando». Y evidentemente no se lo decía a nadie en concreto. Tras lo cual volvía al té alcoholizado y a la poesía, siempre a la poesía. Debería ser ya la 1 de la madrugada, o por lo menos cuando me encontraba yo en un aparte silencioso y meditabundo, contemplando la negrura húmeda y sonora de la bahía, tamizada además de neblinas estivales y de luces sibaritas y claras. El aroma era el de los cuerpos jóvenes y hermosos bronceados al sol y calados de salitre y niveas bronceadoras. El aroma de la vida estallando en sexo de piel quemada y en salivas insaciables de boca en boca. Entonces noté la presencia rotunda y enfermizamente vital del poeta a mi lado, y sin mirarme, con la vista puesta en las negruras de una noche luminosa y clara, susurró: «Qué hermosa es esta bahía de Cámara».
Entonces, pasado el tiempo, siempre he sentido y alucinado con la hermosa precisión del término, con la mezcla de matemática y poesía que la frase lleva consigo. Ciencia positiva y metafísica religiosa en un todo al que nada debe añadirse. Bahía de cámara. La bahía de Santander, pequeña como la formación de un cuarteto, pero inaprensible en su vuelo verdadero de universo entero contenido en un solo vistazo de aroma, color y humedad. Ahora, rebuscando por la red, me topo con el siguiente texto para mí desconocido por completo, en el que el poeta habla de esa bahía de cámara que compartimos una noche de verano de hace ya hay demasiado tiempo. Escribió José Hierro: todo amor, cuanto más apasionado, con más sin razón, exagera, deforma. Como las patatas guisadas que preparaba mi madre, nadie ha podido superarlas. Amar es deformar, y eso que yo no creo en el amor, pues el amor no existe, es una invención de los enamorados. He andado por muchos lugares de muchos continentes, Nápoles, Acapulco, Río de Janeiro. Recuerdo ahora estas bahías hermosas, tan cargadas de vocaciones, de mujeres, de literatura turística. No es cosa de comparar, porque lo que uno ama es siempre incomparable, pero es inevitable la comparación, aunque sea inútil. Son las patatas que preparaba mi madre, jamás superadas por el más experto cocinero. Lo que tiene esta bahía nuestra, la de Santander, y lo dice alguien que no nació a su orilla, es su estructura musical. Gerardo Diego comparaba la línea Lomo de Bisonte de Peñacabarga con la de un aria de Bach. Yo, siguiendo al maestro de todos nosotros, creo que es, frente a las bahías wagnerianas de gran orquesta como la de Río, una bahía de cámara. Es la misma diferencia que existe entre Parsifal y un cuarteto del último Beethoven. Ni mejor ni peor, sino otra cosa. Asomarse a la bahía santanderina es como regresar al claustro materno. Lo que sucede es que todo retorno es, en cierto modo, una decepción. El recuerdo idealiza. La realidad nos devuelve a la naturaleza sin tiempo, o con los agravios del tiempo. Y uno, al que ya le queda poco tiempo, se alegra de ello. Porque cuando muera, conservará el recuerdo de esa línea cuyas dos referencias son, vistas desde el muelle, el Pico de Solares y Peñacabarga. Esta, mancillada por el famoso pirulí de La Habana, culpable de que Gerardo Diego se negase a venir oficialmente a Santander. El otro, el Pico de Solares, carcomido, mellado por la gravera que le va corrompiendo su perfil de Fujiyama montañés como emblemático. Por fortuna, repito, no viviré para verlo. El tiempo corre más que las excavadoras. Y aquí estoy, peleando con el Pico de Solares, pugnando por saber quién llegará antes en el anfiteatro de la bahía de cámara más hermosa del mundo, cada día más joven, como si se bañase en las aguas de la eternidad. Y aquí termina el texto de José Hierro. Esta imagen es la del monumento que le hicieron junto al Club Marítimo en Gema Soldevilla, si no recuerdo mal. Y en un principio, en la base, se reprodujo un fragmento de un poema de José Hierro que les voy a leer, que evidentemente forma parte, aunque no habla exactamente de la bahía, pero sí habla obviamente de la bahía de Santander, que dice así, es el poema Junto al mar, y habla efectivamente en este texto que él escribió sobre su muerte, la bahía, bueno, pues está contenido aquí. Si muero, que me pongan desnudo junto al mar. Serán las aguas grises mi escudo y no habrá que luchar. Si muero, que me dejen a solas. El mar es mi jardín. No puede, quien amaba las olas, desear otro fin. Oiré la melodía del viento, la misteriosa voz. Será por fin vencido el momento que ciega como hoz, que ciega pesadumbres, y cuando la noche empiece a arder, soñando, sollozando, cantando, yo volveré a nacer. Es de Quinta del 42, del año 53, y los tres primeros versos, si muero que me pongo desnudo junto al mar, etcétera, estaban en esa placa, pero que el tiempo ha borrado, y entonces lo sé porque me llamó el ayuntamiento y me dijo, ya no se lee absolutamente nada, ¿se te ocurre que podemos poner algo que sea más breve? Y ahora mismo pone, también ya prácticamente no se lee, pero bueno, es lo que tienen estos monumentos municipales. Ahora mismo pone una frase que yo me inventé, aunque está sacada de unos versos de José Hierro, que pone por el dolor a la alegría.
que me parece una frase hermosísima, que está sacada de unos versos de José Hierro que me parecen absolutamente maravillosos, que es «Llegué por el dolor a la alegría». Bueno, como ha quedado, no sé si ustedes se han percatado, ha quedado en un momento determinado de lo que escribe José Hierro, hablando de Gerardo Diego, habla de el maestro de todos nosotros. Y esta frase es la que me dio pie a preguntarme quiénes somos nosotros y también en torno al maestro. Nosotros es evidente que te está refiriendo a los jóvenes poetas de Proel y fundamentalmente a tres. A él mismo, evidentemente, a Julio Maruri y a José Luis Hidalgo, que son los que tuvieron más relación con Gerardo Diego. Y cuando habla de maestro, evidentemente Gerardo fue, en cierta manera, luego hablaremos de ello, el maestro de todos ellos, pero es que a su vez esto digamos, me sirvió para intentar contextualizar de alguna manera el fenómeno de Proel y hablar un poquitín de la vida literaria, el nacimiento de la vida literaria en Cantabria. Porque Gerardo fue maestro del grupo de los poetas de Proel, pero es que a la vez Gerardo tuvo otros maestros que también vivieron aquí. Y digamos, me vino a la mente, y yo creo que en la que estaremos todos de acuerdo, que en el fondo la vida en general, pero la vida literaria es una especie de carrera de fondo donde los creadores, los autores hacen su carrera, llegan hasta donde pueden llegar y entregan el testigo a la nueva generación que a su vez continúa su carrera. Y yo creo que es interesante esta especie de visión, de una especie de continuo que es absolutamente real entre los literatos, yo creo que de todos los tiempos y de todas las épocas, pero que en Santander es evidente, donde se fueron conociendo y se fueron entregando ese testigo unos a otros y hasta llegar digamos, a la actualidad. Que esperemos que los que ahora mismo estamos un poquitín así, bueno, pues por ejemplo, hablando, por ejemplo, hoy aquí, pues podamos pasar el testigo, que yo creo que ya lo hemos pasado a las nuevas generaciones. Parece que me voy, pero no me voy a ir, ¿eh? Seguimos con la Bahía de Santander y el paisaje. Este es el famoso grabado de Brown de 1515, si no recuerdo mal, donde evidentemente se ve la Bahía de Santander. Me voy tan atrás porque, según los historiadores, y yo lo soy, pero no soy historiador especializado en esta época, Santander no cambió excesivamente desde este grabado de una ciudad medieval hasta mediados del siglo XVIII. Evidentemente cambiaría, pero quiere decir que las transformaciones no fue una transformación brutal. Santander, y por lo tanto su bahía, su paisaje, sí cambió, digamos, fundamentalmente a partir de la mitad del siglo XVIII. Y por un hecho absolutamente concreto que está muy estudiado, que es el Camino Real de Reynosa, que empezó a construirse en 1749 y se terminó en 1753. Como muy bien decía antes José María Ballester, la Bahía de Santander, además de un paisaje físico con referencias que uno puede enumerar, es un paisaje espiritual, pero también es un paisaje en transformación por cosas tan evidentes como la política, la economía, el desarrollo social, etc. La apertura del Camino de Reynosa, que fue impulsado por los reyes, la monarquía española, por una razón yo creo que todos conocemos, y es que muchas de las exportaciones que se hacían entonces se hacían en el norte de España, se hacían por el puerto de Bilbao o por los puertos vascos, que ya tenían entonces el tratamiento fiscal privilegiado, y entonces la monarquía española no obtenía los ingresos que tenía o que él pensaba que tenía que obtener por la cuestión de los fueros, etc. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a impulsar el puerto de Santander, entre otros, a través del Camino de Reynosa, que las harinas, las lanas que se producen en Castilla se puedan exportar desde Santander y ahí sí cobramos los impuestos que tenemos que cobrar. Se hizo el camino y efectivamente esto supuso un impulso tanto para Reynosa, para Torlavega, pero fundamentalmente para Santander, un impulso absolutamente gigantesco para el desarrollo de la ciudad y para el desarrollo, que esto es básico y esencial para entender la vida literaria en la ciudad, de la burguesía mercantil santanderina.
Burguesía mercantil santanderina, que ha sido ya muy estudiada. Este es el trabajo de Ramón Maruri Villanueva, al catedrático ya jubilado de Historia Moderna de nuestra universidad, al que tuve la enorme fortuna de tener como profesor y como amigo. Y volvemos con esas conexiones que he dicho que existen siempre. Es el primo de Julio Maruri, el poeta. Es decir, bueno, son casualidades, pero que luego veremos que no hay tanta casualidad. Insisto, el Camino de Reynosa impulsa la aparición de una burguesía mercantil que está estudiada desde 1700 hasta 1850 por Ramón Maruri, que se enriquece. Son los apellidos que todos empezamos ya a conocer, los López Dóriga, los Pombo, etcétera, etcétera, que se enriquece. Y es una burguesía mercantil, como muy bien explica Ramón, que empieza a ser consciente de que es básica la formación y manda a sus hijos pues por ejemplo, a puertos o digamos, a lugares comerciales en Inglaterra, en Holanda, en Francia, para que empiecen, digamos, a tener contacto con las formas modernas de comercio y luego regresen a la ciudad y puedan, digamos, hacerse cargo de los negocios familiares. La ciudad de Santander a partir de entonces va a experimentar un desarrollo gigantesco, que sobre todo va a ser a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y la burguesía va a ejercer como tal. Van a crear todos los organismos y todas las instituciones y todo lo que ya tenemos y que hoy conocemos, fundamentalmente, insisto, en el siglo XIX y ya en el principio del siglo XX, es decir, desde el Casino del Sardinero, el Ateneo, el Club de Regatas, el Club Marítimo, la Sociedad de Tenis, es decir, todo eso, la biblioteca municipal, etcétera, etcétera, va a ser, digamos, un reflejo de ese crecimiento y de esa necesidad de la burguesía de representarse y de sentirse representada en la ciudad. Va a crear esa burguesía lo que se llama el Real Consulado de Santander y las Artes, que es básico porque este Real Consulado ya va a crear, ahora no recuerdo exactamente, pero va a crear los primeros estudios donde se va a poder estudiar comercio, se va a poder estudiar náutica, si no recuerdo mal, y se va a poder estudiar dibujo. No dibujo artístico, sino dibujo técnico, pues para el desarrollo de máquinas, desarrollo de complejos, un poco lo que podía ser los comienzos, entre comillas, o un acercamiento a una especie de arquitectura, de dibujo, digamos, técnico, vamos a decirlo así. Parece que no estamos yendo absolutamente del paisaje, pero insisto, no nos estamos yendo, estamos contextualizando el asunto. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en un momento determinado ese desarrollo de la región de Cantabria se va a concretar en una cosa tan simple como que va a pasar a ser obispado. Es decir, Cantabria de pronto va a dejar, ya no sé de quién dependía antes, del obispado de Oviedo, de Valladolid, no lo sé muy bien, pero a partir con ese desarrollo económico, social, etcétera, va a tener obispo. Y va a ser el obispo, Rafael Menéndez de Luarca, si no recuerdo mal. Volvemos a ver que el autor de esta biografía es el mismo, Ramón Maruri Villanueva, el primo de Julio Maruri. Yo creo que esta es, no sé si su tesis doctoral o su tesina. Y va a ser Menéndez de Luarca, yo creo que fue el tercer obispo de Santander, el que va a traer la imprenta. Ya vamos hilando. Trae la primera imprenta. La primera imprenta la trae Francisco Xavier de Riesgo y Goncelarena, parentino, y la trae este obispo a Santander. La llegada a la imprenta va a suponer directamente la aparición, por así decirlo, realmente ya, yo creo que de verdad, de la vida literaria, o del nacimiento de la vida literaria en Santander, en Cantabria. El obispo la trae para que se puedan imprimir sus homilías pero inmediatamente lo primero que se va a publicar es un periódico que va a ser la Gaceta de Santander, que es un poco el boletín oficial de Cantabria de ese momento. Pero al poco van a aparecer los primeros periódicos, no estamos pensando en periódicos, obviamente eran hojas volanderas, pero periódicos, poemas, y empieza, digamos, a desarrollarse eso que llamamos una vida literaria realmente nacida en la ciudad. Entonces, resumiendo, el contexto es evidente, un impulso brutal en lo económico, la aparición de una clase social burguesa que quiere que empieza a tener dinero y empieza a tener, digamos, posibilidades económicas y que quiere que sus hijos se formen y que entonces impulsa instituciones educativas y trae
una imprenta, empieza a haber, digamos, periódicos, empieza a haber tertulias literarias y empieza a haber los primeros escarceos de lo que podríamos llamar literatura. Todo esto va evolucionando. En el año 1796-1813 se crea el Real Seminario Cantábrico de Educación. Insistimos en ese impulso con la educación, que va a ser que es el origen del Instituto Cantábrico, el actual Instituto Santa Clara, que se crea en 1839 y que dice la propia página del instituto, que es el segundo instituto de educación media que se crea en España. Yo esto lo estudié en mi tesina hace tiempo, ya no lo recuerdo. Yo creo que no era el primero, pero es evidente que es uno de los primeros institutos de educación media que se crea en España. No sé si es el octavo o una cosa así. Y es básico, porque en un país en el que evidentemente las universidades estaban contadas con los dedos de la mano, esta enseñanza va a ser absolutamente clave y fundamental para el desarrollo de las clases medias en las ciudades. Y significa cosas en las que no caemos, pero que son evidentes. Y es que, como ahora, los profesores tenían que ser licenciados en las diversas materias, con lo cual, de pronto llegan a Santander pues gente que ha tenido que formarse en universidades que no había en Cantabria, si se han tenido que formar fuera, en Valladolid, en Oviedo, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, donde sea. Es decir, viene gente que ha vivido en otros lugares. Se tiene que crear una biblioteca, se tienen que crear laboratorios, es decir, se crea una especie ya de contexto de desarrollo que va a ser fundamental para abrir mentes, para que los jóvenes de la burguesía mercantil santanderina se puedan formar y puedan ser, por ejemplo, ya bachilleres y puedan acceder directamente a la universidad. Esto es fundamental. Entre otras cosas, bueno, José María de Pereda va a estudiar en el instituto, no termina los estudios, pero está en el instituto, no es este, evidentemente, es decir, se llama Santa Clara porque esto se instaló un convento de clarisas. Estudiaron los hermanos Menéndez Pelayo, estudió Augusto González de Linares, estudió Gregorio Marañón en algún momento de su vida, estudió ya he dicho Gerardo Diego, evidentemente, que no solo estudió, sino que fue profesor. Es decir, la creación es fundamental. Y a partir de toda esta vorágine de creaciones relacionadas con el arte, con la literatura, etc., en el año 41, 1800, se crea el Liceo Artístico y Literario, que es la primera institución literaria de la ciudad. En el año 65, 1800, el Ateneo Literario, Mercantil y Recreativo, que es el precursor, obviamente, del actual Ateneo, que no estaba aquí, el Ateneo estuvo en otros lugares de la ciudad. Es decir, se va creando todo ese mundo. Y en la mitad de los años del siglo XIX es cuando, fíjense, la cantidad de periódicos, que insisto, no eran periódicos de 80 páginas, eran de 2, de 3, eran hojas volanderas, pero bueno, la Sílfide, el Barquero, el Buzón de la Botica, el Despertador Montañés, el Tambo, el Capricho y fundamentalmente dos que ya van a ser ya de verdadera importancia, que van a ser la Abeja Montañesa del año 1856 o el Tío Cayetano del año 1858 que dirige e impulsa el propio José María de Pereda. Y todo esto va a llevar en este desarrollo conjunto de vida literaria, desarrollo económico, etcétera, etcétera, pues a las tertulias, a los cafés literarios, etcétera. Esto está tratado por José Alberto Vallejo del Campo en los tertulias y círculos intelectuales en este libro y en otro que yo creo que era su tesis, donde hace un repaso pues, de todas las tertulias en el Suizo, etcétera, que empezó a haber en Santander. Y esa vida literaria. Para ir avanzando y resumiendo, empiezan a aparecer escritores, empiezan a publicar, evidentemente, fuera de Santander y en Santander. Y empiezo a decirlo, empieza a haber tertulias, reuniones en cafés, instituciones literarias, etc. Y como suele ser habitual, los literatos, estamos hablando generalmente hombres, luego ya veremos que a finales del siglo van a aparecer las mujeres, se acaban dividiendo en dos grupos más o menos ideológicos. Por resumirlo, los conservadores y los progresistas, como ahora. Aunque nunca he entendido muy bien lo de qué es ser progresista, pero bueno, vamos a llamarlo así. Los conservadores se van, que van a ser los que tengan más éxito, se van a definir en lo que se va a llamar la escuela montañesa. Y aquí es importante el paisaje,
porque esta escuela montañesa se va a definir por el amor a la tierra, a los paisajes de Cantabria, el orgullo de hidalguía, la religiosidad y todo lo que tiene que ver con la conciencia regional. Y aquí, digamos, el teórico fundamental va a ser, entre otros, Marcelino Menéndez Pelayo, que va a ser, digamos, uno de los héroes, de los adalides, junto con Pereda, de esta escuela montañesa. No tenemos tiempo, pero esto sería para dar varias conferencias. Aquí está el origen de, digamos, el regionalismo y eso que ahora mismo casi podría llamarse nacionalismo montañés, aunque evidentemente Marcelino Menéndez Pelayo no tenía idea de en qué iba a derivar. Y sí es un pensamiento, digamos, conservador, que tiene vinculación absolutamente política. Es decir, lo que se dan cuenta es de que lo que ellos creían que eran las esencias de Cantabria, que es la hidalguía, etcétera, etcétera, la vinculación con lo religioso, y fundamentalmente cuestiones que tienen que ver en lo paisajístico con el interior de la región, no con la costa, porque la costa va a ser, digamos, claro, a través de los negocios, los barcos, va a ser, digamos, el origen de la política liberal contra la que ellos se van a rebelar. Y entonces van a ver las esencias de lo que vayan a llamar, digamos, lo cántabro o Cantabria en el interior. La clave, desde el punto de vista literario, y es fundamental, es Peñas Arriba, la novela de Pereda, que es exactamente si se lee en clave política, es un ataque frontal a el liberalismo madrileño. Es ese personaje que llega de Madrid a Tudanca, pues con ideas liberales, etcétera, y de pronto descubre un mundo idílico donde el señor del lugar, que va a acabar siendo él, pues tiene una relación con los habitantes que son, bueno, prácticamente no sus siervos en el sentido, pero vamos, pero bueno, todo es idílico, etcétera, y es un poquitín la imagen que proyectan, que es fundamental en el paisaje, es decir, lo interior y la costa, que es la parte liberal, la parte, digamos, moderna, económica, etcétera. Bien. Va a haber muchos, digamos, escritores en esta escuela montañesa: Amós de Escalante, Enrique Menéndez Pelayo, José María Quintanilla, Calixto Fernández Camporredondo, Blas Quintana, Adolfo de Aguirre, que publican en periódicos, que publican sus poemas, sus novelas, etcétera, etcétera. Pero los dos héroes fundamentales de la escuela montañesa, los dos escritores más importantes del siglo XIX y del siglo XX, y que ya, digamos, son la culminación de la vida literaria en Cantabria o en Santander, fundamentalmente son José María de Pereda y Menéndez Pelayo. José María de Pereda, que va a vivir en Santander, sus últimos, tiene una placa ahora mismo cerca de Capri, de la heladería, ahí vivió. No hasta su muerte, pero sí vivió en ese piso del Paseo de Pereda. Lo que hemos hablado, Peñas Arriba, que es la novela fundamental de esa escuela montañesa, que ve en el paisaje, la religiosidad, la forma política de estar, que es la conservadora. Esto mismo ocurrió en el País Vasco y en otros lugares. Esto lo estudió muy bien Joan Juaristi, por ejemplo, en el País Vasco. Y Marcelino Menéndez Pelayo, que son, por así decirlo, los héroes. Y después estaban, no sé cómo decirlo, vamos a decirlo así, los progresistas, que son menos, pero que también tienen su importancia, que pueden ser el doctor Madrazo, que aquí está, por ejemplo, en una fotografía con Unamuno, Ramón Sánchez Díaz, Augusto González de Linares. No son... Hay que entender la literatura no solo como poesía y narración, sino... Es decir, los que escriben, los científicos, los periodistas, etcétera. Y aquí tuvieron más, digamos, los progresistas estaban más vinculados a esta Matilde de la Torre, el propio Jesús Cancio y la figura esencial que va a ser Benito Pérez Galdós, que no es, lógicamente, como todos sabemos, nacido aquí, pero que sí va a vivir aquí durante muchos veranos de su vida y, en fin, etapas importantes. Aquí va a escribir buena parte de su obra y, curiosamente, se ha puesto siempre como ejemplo, con una relación absolutamente entrañable, directa y de amistad real, no solo con otras personas de Santander, sino fundamentalmente con los dos que ideológicamente estarían más enfrentados, con José María de Pereda y sobre todo con Menéndez Pelayo. Bien, hacemos un pequeño inciso porque no voy a tratar eso, pero sí me gustaría, como has apuntado tú antes, la cuestión por ejemplo, de la novela. Santander tiene la enorme fortuna
y no es tan frecuente en las ciudades españolas. Obviamente sí lo tiene Madrid, Barcelona, el ejemplo más importante sería la Vetusta Oviedo de Clarín, de la Regenta, pero Santander como paisaje, tanto espiritual como físico, como escenario, sí se ha sido llevado a la novela. No me voy a detener en eso porque sería complicado encontrar párrafos, en fin, que son fundamentalmente el propio José María de Pereda, que es curioso, que escribe, digamos, la novela fundamental de la parte, digamos, del interior, pero también escribe la novela fundamental del siglo XIX, que es Sotileza, en torno a Santander y la vida en Santander. Pachín González, que eso sí es el escenario puro y duro de la Bahía de Santander, porque es donde es su última publicación, que es el estallido del Cabo Machichaco y recrea todo ese escenario de la bahía santanderina, y tiene un libro muy poco, bueno, que no es muy conocido por los no especialistas, que es Santander, Antaño y Ogaño, que es maravilloso porque explica y refleja perfectamente la vida en Santander, en esas tertulias, en las boticas, las reboticas, las tiendas, en fin, etcétera, etcétera. Y también es un discurso ideológico, en fin, contra ese Santander que está liberal, que está perdiendo, digamos, las esencias. Y luego ya en el siglo, bueno, se me había olvidado que esta es Galdós San Quintín, en su casa de San Quintín. Aquí habría, siempre hay que volver a hacer, y lo haré como resumen casi final, o sea, el desastre de Santander y la política, es decir, cómo se permitió que desapareciese San Quintín, que se lo llevasen todo, etcétera. Ahora solo queda, lo ven ustedes cuando se baja solo queda el pequeño cartel que pone San Quintín en la entrada de lo que fue la finca, pero fíjense ustedes qué casa tenía Benedetto, y todo esto desapareció, no hace, iba a decir no hace tanto, hará un siglo, pero vamos, que no estamos hablando de hace, y esto se desapareció. Y ahora volvemos. Las otras dos, yo creo, dos grandes autores con Santander como escenario son Jesús Pardo, con su novela Ahora es preciso morir, y yo creo que es realmente la gran novela con Santander como escenario. Esta es la segunda edición, la que publicó Mario Muxnik, que es una novela espléndida, y que yo recomiendo a todos que lean. Novela polémica, etcétera, pero que realmente donde Santander es muy, muy protagonista, y sobre todo la parte del sardinero. Y después también habla de Santander en sus memorias, Autorretratos sin retoques, pero bueno, aquí todo transcurre en Santander, en esta novela, que insisto, es una novela realmente de gran calidad. Y luego, bueno, aquí me permito yo meter, porque estoy con Jesús, esta foto tiene su gracia porque está hecha en la entrada de San José, el chalet del sardinero, muy pegado a la iglesia de, ¿cómo se llama esto? De San Roque, que es donde transcurre, es donde él vivió, donde vivía su tía Curra, y donde transcurre, ahora es preciso morir, pues prácticamente el 90% o el 100% de la novela transcurre en esta casa. Y después está Álvaro Pombo. Claro, me total porque ya estoy yo con esta gente, evidentemente. Con Álvaro Pombo, el bueno de Álvaro, que tiene varias novelas, pero fundamentalmente El héroe de las mansardas de Mansart, donde no se habla de Santander, sino una palabra aparece Santander, pero es obvio que todo transcurre en Santander, no solo en Santander, sino que transcurre en su casa, en la que fue su casa, que es el último edificio del Paseo de Pereda, donde evidentemente habla de la estatua del perro, y tú entras y sigue estando la estatua del perro, los miradores, donde él aprende a narrar, escuchando a la Froilán, bueno, en fin. Y yo creo que esta es la gran novela santanderina de Álvaro Pombo, y probablemente la otra es Virginia o El interior del mundo, donde efectivamente Santander es un personaje y el escenario donde transcurre toda la novela. Y son en este sentido yo creo que claves. Pero bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Más o menos bien. Bueno. Dejamos el inciso de la narrativa y nos volvemos a dos personajes que yo creo que son claves y que sí ya esa especie de paso del testigo literario es evidente. Uno es José del Río Sáenz, Pic. José del Río Sáenz, un personaje absolutamente increíble de novela, para hacer su vida es para hacer realmente una novela o una película o lo que sea, marino de profesión, digamos marino de los de verdad, es decir, del navegó el Cabo de Hornos, sobre todo por la parte estuvo en las costas americanas, pero fundamentalmente navegó en barcos en su juventud, en el Báltico, en los puertos británicos, etc. Es este personaje
con una foto, bueno, peculiar. Tenemos esta otra donde efectivamente está en la bahía de Santander. Dejó de ser marino porque tuvo problemas, o sea, tuvo un accidente y entonces tuvo que quedarse en Santander. También estudió ahora me viene en Santa Clara. Tuvo que quedarse y mientras se quedó en Santander, digamos, empezó a colaborar en la prensa y bueno, le hicieron una oferta, se quedó y acabó siendo el director de dos de los periódicos más importantes del momento, La Atalaya y La Voz, que luego derivó en La Voz de Cantabria. Fue director de los dos y sencillamente José del Río Sáenz es el periodista más importante con Extrañi de la historia del periodismo en Cantabria, con una peculiaridad política fundamental. Y es que, sobre todo cuando llegó la guerra civil, que es donde se vio, no estuvo ni con unos ni con otros. Y apostó, digamos, por la concordia y le dieron los unos y los otros. Yo acabo de sacar esta edición de su poesía en la editorial Renacimiento. Bueno, por eso tengo ahora mismo cierta vinculación, incluso emocional con él. No es un poeta excepcional, pero sí es un poeta, digamos, de enorme interés. Sus artículos, sus aires de la calle que están publicados, los publicó en su momento la Fundación Botín, completos yo creo, son estupendos y hacen reflejan la vida en Santander. Estuvo en la guerra de Marruecos como corresponsal. Chávez Nogales, que ahora es el periodista que está, en fin, de moda en España, quiso contar con él, es decir, fue un personaje, tuvo el premio Fastenrath de poesía de la Real Academia. Y una cosa fundamental que poca gente sabe, vamos, los no expertos, que da una idea de su importancia como poeta, y es que Gerardo Diego le incluye en su famosa antología, que ahora no lo recuerdo de memoria, la primera yo creo que es del año 33, que es donde nace la generación del 27, donde habla de todos los poetas, y en esa no lo incluye. Digamos, se circunscribe a los poetas más o menos de su generación, pero inmediatamente al año siguiente hace una edición más ampliada y mete a José del Río Sáenz. Y Gerardo Diego no le va a tener como su maestro, vamos a decirlo así, tiene otros maestros, pero va a ser fundamental y es el gran defensor de la poesía de José del Río Sáenz. Es quien más escribe, me refiero a Gerardo Diego, sobre José del Río. Es quien le dedica una antología en los años 50 espléndida, quien habló de él muchísimo, quien le defendió, quien tuvo relación con él y, digamos, en cierta manera fue no digo su maestro, pero sí un personaje importantísimo en su formación literaria en Santander. Gerardo Diego, digamos, siempre tuvo dos vinculaciones con la literatura, la vanguardista y la tradicional. Él incluso lo reflejó, hablaba de los poetas, de sus poemas o de su obra de bodega y de azotea. La de bodega, digamos, la más tradicional, la que él escribía pues, sonetos con rimas, etc. Y la de azotea, pues donde está la parte vanguardista. Gerardo Diego es de los primeros que en España habla de poesía de vanguardia, de lo que él llamó la nueva poesía, da dos conferencias que son fundamentales y es un poco el pistoletazo de salida del mundo de la vanguardia en España, que son, no sé si en el año 19 o en el año 20, en el Ateneo de Santander, que se titula así La Nueva Poesía, y otro en Bilbao. Y es curioso porque se produce una polémica que no nos podemos imaginar hoy en día, o sea, con artículos de protesta donde él contestaba a los otros, eso no es la poesía. Y uno de los, digamos, tiene un enfrentamiento amigable y por escrito con José del Río Sáenz, que era más, digamos, no entendía la nueva poesía, esa poesía de vanguardia que él va a ser la poesía creacionista que va a hacer Gerardo Diego. Y tienen una magnífica relación. José del Río tiene un poema dedicado a la bahía de Santander. Tiene muchos sobre, digamos, su vida en el mar y que, lógicamente, tenemos que entender que muchos en torno a Santander. Se me olvida decir algo clave. Él también llevaba, digamos, fue práctico, llevaba una de las barcazas del puerto, o sea, mientras era director de los periódicos, era un remolcador, vamos a decirlo así, una draga, la draga. Entonces,
trabajó toda su vida obviamente en el entorno de la Bahía de Santander, hasta que llega la Guerra Civil y se tiene que marchar de Santander y acaba sus días en Madrid y no volvió a Santander. Pero sí tiene un poema que se titula La Bahía de Santander, que si me permiten, pues se lo leo. Las luces, tras el velo de la escarcha, me voy a quitar las gafas porque estoy ya de la... Tienen como un temblor de lentejuelas en un fondo de raso, mientras marcha el vapor lentamente, marcando 100 estelas en la azul extensión resplandeciente. Y al rasgarse los velos de la noche, como si un hada hubiese roto el broche que los tuvo compactos y tupidos, se abre paso el milagro matinal, los campanarios blancos y bruñidos, como si fueran torres de cristal. Sus cándidas siluetas ciudadanas a la primera luz de las mañanas tienen un resplandor bello y extraño. Húmedas por la lluvia y el rocío, nos parecen muchachas que del río salen después del matutino baño. Y las campanas blandas y suaves con que se llama a la primera misa suenan igual que el trino de las aves que del jardín lejano trae la brisa. Aún envueltas en niebla están las rúas, se deslizan por ellas vagas sombras, locomotoras, fábricas y grúas despiertan soñolientas, y en un prócer balcón con las alfombras parece que saludan las sirvientas. Lo sublime se junta a lo grotesco, todo muy pintoresco, muy optimista, muy grato, muy gentil, y vista desde el barco que se aleja, la bahía parece una bandeja llena de figuritas de marfil. Se ve todo en preciosa miniatura, borrosos y esfumados los perfiles, las casas de soberbia arquitectura son como torres de ajedrez y alfiles, y el sol que se desliza encima de las aguas luminosas, las fachadas blanquísimas, matiza con tonos de violetas y de rosas. Los tejados bermejos tienen fosforescencias y reflejos, cada tejado es como un ígneo haz. Conforme se navega, el inmenso abanico se despliega y el corazón se anega en un baño de paz. Oh, la bella ciudad encantada como joya en joyero, encerrada en áureo recinto. Cada luz de una nueva alborada nos presenta un semblante distinto. Una amada mujer nos recuerda cada vez que la vemos distante. Es un arpa que cambia de cuerda cuando cambia el viento el cuadrante. Al perderla de vista parece que el sol se ensombrece, mas dentro del ser, reliquia sagrada se lleva plasmada, cual la de una amada, tu sonrisa de luz, Santander. Este es el único poema que tiene, digamos, dedicado a la Bahía de Santander. Tiene otro en los que habla de su regreso a Santander después de algún viaje. Tiene uno en torno a la calle de los Azogues, que desapareció en la catedral. Pero bueno, este está dedicado a la Bahía de Santander. El segundo, digamos, bueno, está obviamente porque nos vamos a dar cuenta que todos estos autores dejan su huella en el país, o tienen huella en el paisaje de Santander. Ya hemos visto la escultura de José Hierro, ahora la de José del Río, que tiene otra que mucha gente, bueno, tú seguro que la conoces, pero que poca gente en Santander, que es justo enfrente de la entrada del Club Marítimo. Hay una piedra y es un monumento, un recuerdo a José del Río, porque se llamaba y llevaba su nombre en su momento. Ahora ya no sé si lo lleva o no lo lleva. Gerardo Diego. Gerardo Diego es indiscutiblemente el gran poeta, el gran autor. Esta es una foto muy mala, pero la he encontrado en internet porque es cuando recibe nada más y nada menos en el año 79 el premio Cervantes con Jorge Luis Borges. Hay una anécdota malvada porque Jorge Luis Borges, que ha sido probablemente uno de los genios de la literatura en español del siglo XX, probablemente no, seguro, tenía bastante mala retranca y al parecer cuando le presentaron a Gerardo Diego en Madrid dijo, pero bueno, ¿en qué quedamos? ¿Gerardo o Diego? Es lo que le comentó. Y bueno, Gerardo Diego es el gran, probablemente, no solo un gran poeta, es que es un hombre vinculado a la música, profesor, un auténtico personaje. Y Gerardo Diego sí tiene un libro entero dedicado a Santander y sí tiene muchos o bastantes poemas dedicados a Santander. Voy a leerles, como no andamos, voy a leerles nada, dos. Por ejemplo, tienen una que se titula Bahía Natal y se lo dedica a Gerardo de Alvear. Y dice así: cristal feliz de mi niñez huraña, mi clásica y romántica bahía, consuelo de hermosura y geografía, bella entre bellas del harén de España. La luna sus 1000 lunas en ti baña, tu pleamar, qué amor de cada día,
y te rinden reflejo y pleitesía montañas, cielo y luz de la montaña. Mi alma todas tus horas, una a una, sabe y distingue y nombra y encadena. De mi vivir errante fuiste cuna, nodriza, y de mis sueños madre plena. La muerte, madre mía, a ti me una, agua en tu agua, arena de tu arena. Leyéndolo me acabo de dar cuenta con este verso de la muerte, madre mía, a ti me una, es prácticamente lo que dice José Hierro en su poema, José Hierro con una poesía, digamos, más moderna. Tiene otros, por ejemplo, tiene uno dedicado a la isla de los ratones, que está dedicado a Manuel Arce. Vemos, digamos, tiene otro que se titula Peñacabarga, que está dedicado a Ricardo Bullón. Ahí ya enlazamos con el grupo Proel. Tiene otro dedicado a Julio Maruri, que se titula La isla de Mouro. Y tiene uno, que es el que voy a leer, que me parece maravilloso, que está dedicado a su hermano José y se titula La playa de los peligros, que forma también parte, obviamente, de nuestro paisaje de la bahía. Playa de los peligros. No sé por qué me evocas la sensación concreta de una isla de Caribes. Tú que contemplas muda tras tus abruptas rocas el desfile de dragas, de ganguiles, de aljibes. Allá, cuando era niño, leyendo a Julio Verne, debió en mí germinar esta imagen bizarra y en mi sagrario vive. Hoy sobre mí se cierne, tapa de mis recuerdos este cielo pizarra. Iba yo entonces solo por escollos y breñas, soñando en Robinsones y en aventuras locas, y eran para mí islotes las verdinosas peñas y acantilados trágicos las florecidas rocas. Un bergantín anclado allá en el fondeadero era el navío dócil de la aventura incauta, del héroe de vacaciones, capitán quinceañero, que renovaba el mito del clásico argonauta. La escena era tangible, si entre las verdes algas los broncíneos raqueros se bañaban desnudos y lucían sus torsos, sus muslos y sus nalgas, manjares tentadores de antropófagos crudos. Temblando de emociones veía la fragata, los senos de las velas, blancos anfiteatros, opulentos al viento. En la borda, el pirata, arriba la gaviota, el exótico albatros. Escenario encantado para vivir novelas, viñeta que ilustraba márgenes de relatos por donde iban cruzando las blancas carabelas, erizadas de arpones para los vallenatos. Playa de los peligros, qué a gusto te concibe mi interrumpida mente caníbal y remota. Aún sigue en torno los ojos, el raquero es Caribe, el patache fragata, albatros la gaviota. Bueno, no voy a leer más de Gerardo, pero insisto que tiene bastantes poemas, todos sacados o casi todos publicados en Mi Santander, mi cuna, mi palabra, y es evidentemente el poeta, esta es una de las ediciones del libro, y también tiene su estatua. Lo hemos dicho más veces, Elena, en el curso que le dedicó a Plaza Porticada, lo contaba antes José Hierro en su evocación. Gerardo Diego odiaba el pirulí y oficialmente lo dijo, oficialmente no volvió nunca a Santander mientras estuviese el pirulí. Y dicen, ya no sé si es verdad o no, que cuando paseaba por la bahía paseaba así. Bueno, pues a alguien se le ocurrió que la estatua le han puesto mirando, o sea, no quieres Peñacabarga, pues vas a tener Peñacabarga, y le han sentado, pues mirando ya para toda su vida, pues Peñacabarga. Pero bueno, pero estamos viendo que en ese sentido estamos viendo que Santander es generosa porque les va poniendo estatuas. Lógicamente es premio Cervantes y es realmente un personaje y un literato excepcional. Y es, digamos, el maestro, y le tomaron así, porque además sí que tuvo relación de maestro. Era un personaje complicado. Dicen que en el Santa Clara, como profesor, era un hueso increíble, y creo que además a las mujeres, a las alumnas, las trataba a patadas, eso me han dicho, no sé si es verdad o no, que me perdone su hija, Elena, a la que quiero muchísimo, pero es lo que me han contado. Obviamente yo no estaba allí. Pero sí es cierto, y las evocaciones que hace José Hierro fundamentalmente es que le adoraban y fue, digamos, su maestro de la poesía en Santander. Y llegamos, por así decirlo, al grupo Proel. Hay que hacer ese inciso en serio. Llega la guerra civil y todo ese mundo que hemos visto que se ha estado desarrollando desde fundamentalmente en el siglo XIX realmente va a tener consecuencias. Rápidamente, el propio doctor Madrazo, me parece que tenía casi 90 años en ese momento, es encarcelado, casi con 90 años.
Matilde de la Torre se va al exilio, Jesús Cancio también es encarcelado, José Hierro, que no tenía obviamente nada que ver porque era un chaval de 15 años o así, no es por eso, pero bueno, acaba también en la cárcel. Es decir, sí hay exilio, sí hay, en fin, esos dos grupos literarios, pues digamos el progresista va a desaparecer, por así decirlo. Y la vida literaria en Santander se va a detener. Ocurren dos hechos históricos fundamentales que van a cambiar, lógicamente, el paisaje no exactamente de la bahía, pero sí el paisaje de la ciudad. El escenario, que es la explosión del Cabo Machichaco en 1893, y fundamentalmente el incendio del año 41, que obviamente cambia para siempre el panorama. Y es en esa posguerra cuando aparece la revista Proel y el grupo Proel, fundamentalmente. Y ya con esto vamos ya terminando. El grupo Proel, que es primero, tiene dos etapas. El año 44, que es cuando nace, y es una primera etapa muy breve, del 44 al 45, donde no están prácticamente ninguno de los grandes poetas que van a ser los proelistas. Pero bueno, hay gente muy interesante. Está Carlos Salomón, que sí es uno de los grandes poetas del grupo. Por cierto, su padre era catedrático de matemáticas en el instituto en el Santa Clara. Volvemos a otra vinculación. Enrique Sordo, Guillermo Ortiz, Carlos Nieto, Marcelo Arroita Jáuregui, Leopoldo y sobre todo Leopoldo Rodríguez Alcalde, que no está entre los creadores, aunque siempre se dice el grupo Proel, y no está, como lo cuentan ellos, simplemente porque había que poner un poco de dinero y debe ser no, que lo conocí mucho. Vamos, más agarrado que tal, y no puso el dinero que había que poner. Pero sí estuvo siempre muy vinculado al grupo. Y después, inmediatamente en el año 45, llegan casualmente a casualmente, regresan a su ciudad, Julio Maruri, que había estado en la mili de 3 años, si no recuerdo mal, y había estado en la guerra, José Hierro, que venía fundamentalmente de la cárcel y haber salido de la cárcel, se había ido a Valencia porque lo había llevado José Luis Hidalgo, que estaba en Valencia viviendo, pues para que no llegase, digamos, a Santander. Y los tres, sin saber, llegan a Santander. Conocen el grupo Proel, se incorporan, eran amigos obviamente de Carlos Salomón, del grupo, porque todos se habían criado cuando eran niños en Santander, y se incorporan. Pero lógicamente son los tres grandes poetas, junto con Carlos Salomón, los 4 grandes poetas del grupo. Un personaje clave al que habría que dedicarle algo en algún momento es Joaquín Reguera Sevilla. Es el registrador de la propiedad que mandan a Santander para que, digamos, controle, desarrolle, desde el punto de vista político, la reconstrucción de Santander. Lógicamente hace de gobernador civil en ese momento, le nombran gobernador civil y jefe provincial del movimiento. Quien más ha escrito sobre él, y yo creo que de forma más clara, es José María Lafuente, mi jefe, en el libro que le dedicó a Pablo Beltrán de Heredia. Pero Joaquín Reguera Sevilla, que aquí aparece vestido de uniforme, en fin, pues de aquel momento, es un personaje absolutamente clave en el desarrollo de la vida cultural y de Santander desde el punto urbanístico, en fin. Y es el impulsor del grupo, de la revista Proel, y es el impulsor de actividades como de las publicaciones de la Escuela de Altamira. Es un personaje clave, de tal manera que cuando él se marcha de Santander, coincide en el tiempo más o menos que también se van a ir Julio Maruri, Carlos Salomón muere con 33 años, José Luis Hidalgo muere con 27 años y José Hierro, que se van, y digamos ese esplendor, digamos, de posguerra se atenúa. Pero es evidente que es un personaje al que había que, y es clave, insisto, porque es quien financia en gran medida el grupo Proel. Esta es la tesis doctoral de Emilio de Torregracia sobre el grupo. Ya es un grupo que tiene tesis doctoral y una publicación. Y publica libros también, aparte obviamente y publica libros tan importantes como Tierra sin nosotros, de José Hierro, que se publica en Santander, uno de sus primeros libros, y Las aves y los niños, de Julio Maruri, que también incide en ese grupo, en ese sello Proel. Este es Carlos Salomón, muere con 33 años en el año 55 de un ataque al corazón. Vivía en el comienzo de la calle del Sol, casi enfrente de la iglesia de los Carmelitas, un poco más allá, y hay una placa que recuerda que nació y vivió allí,
Es decir, es otro personaje, en fin, que la ciudad le recuerda. Obviamente, este es el bueno de Leopoldo Rodríguez Alcalde en su casa, al que traté, en fin, muchísimo, y que son personajes claves en este mundo. Este es José Luis Hidalgo, que es probablemente el autor de uno de los libros de la posguerra española más importantes, Los Muertos, que muere con 27 años en el año 47 en Chamartín de la Rosa, y de los que voy a todo, porque sí tiene poemas dedicados a Santander, y lo voy a leer alguno ahora. También tiene su estatua. Esta es un busto que le hizo... échame una mano, que ahora no me... ¿Cómo? Sí, no, pero que la estatua es de... No, pero la estatua se la hizo el escultor... el escultor de... no, el de Santillana del Mar. Otero, Jesús Otero. Es decir, es una escultura de Jesús Otero. Hay fotos maravillosas de cuando se inaugura el que está Julio Maruri vestido de fraile, o sea, me coincido, en fin. Los dos protagonistas, José Hierro y Julio Maruri, de jovencísimos, están en la bahía, en Puerto Chico. Hay una foto que es famosísima y que están los dos con Solana, el pintor, o sea, es ese mismo día, se hacen estas fotos. Claro, jovencísimos, fijaros cómo va Julio Maruri con sus alpargatas, y esto debe ser del año 45, bueno, en plena posguerra. Este es Julio Maruri, claro, jovencísimo, leyendo un proel, y yo creo que termino las imágenes con Julio Maruri de fraile. Él se fue de Santander, se hizo fraile carmelita, fray Casto del Niño Jesús, y está nada más y nada menos que con Vicente Aleixandre en Belintonia, en la casa de Vicente Aleixandre, que fue el refugio de la poesía española durante la posguerra, con Sirio el perro. Tuvo varios perros, pero siempre se llamó Sirio el perro. Y tengo todo esto recuerdo porque voy a publicar ahora, en 15 días o así, espero, las cartas que yo me escribí con Julio. Las mías no tienen mucho interés, pero las suyas sí, y las publico ahora, las publica Ediciones La Bahía, y son 42 cartas las que nos escribimos, él viviendo en París y yo en Santander. Yo creo que ya he cumplido el tiempo, pero podía leer algún poema en los últimos 5 minutos o así, por ejemplo, alguno de José Hierro. Los tengo aquí señalados, que yo creo que además son poemas breves. Este, por ejemplo, nada más se titula Distancia, y entre paréntesis lo subtitula Melodía con viento sur. Evidentemente es el paisaje espiritual de la bahía de Santander. Y yo la vi desvanecerse, la vi fundirse en la distancia, hacerse sueño para siempre. Soplaba el sur y sentí miedo. Mediodía de oro crujiente, iluminado pan para el alma hambrienta come, renaciéndose. Mar invisible tras los montes. Ahora las nubes, las mujeres, las perezosas barcas blancas habrán llegado para verse, pinos altos como humos quietos, muy silenciosos y muy verdes. Jadeará el viento en las rocas furioso, herido mortalmente. Soplaba el sur, mirada última, día final para aprenderme sus lecciones de luz, de música. Luego vi desvanecerse, la vi fundirse en la distancia, hacerse sueño para siempre. Lo que pasa es que este poema es largo, igual no lo... Tiene José Luis Hidalgo, tiene algunos muy breves, por ejemplo, Santander en mi recuerdo. Santander en la noche, en la orilla del agua que en los muelles escupe verde y mala. Santander en la noche en mi recuerdo, en la orilla del mar de mi nostalgia. Turbios bultos y sombras de lonas y gabarras. Las grúas crecen como que parecen fantasmas, fantasmas que apagan las farolas soñolientas que duermen en la escarcha. Dos marinos borrachos por las calles lejanas, entre blasfemias rojas buscan la madrugada. Santander en la noche, en la orilla del agua que en los muelles escupe verde y mala. Santander en la noche, en mi recuerdo, en la orilla del mar, en mi nostalgia. Y quizás en vez de leer el último poema, que es largo, de Julio, que tiene un poema bellísimo, Santander en la Marina, pero es largo, tiene
en este libro precioso, tiene, que son sus memorias de infancia en Santander, se titula De un Santander perdido. Tiene un capítulo, breve en prosa, que se titula, si no recuerdo mal, El Arlanza, eso, y habla de un paisaje de la bahía de Santander y de Santander. Y con eso termino. Como a mi padre le habían propuesto un piso libre en el número 2 de la calle del Sol, un buen día nos vimos instalados en él, abandonando San Simón a los recuerdos. Este piso tenía vistas a 2 paisajes. Por el lado que daba a la calle se veían los chales del Alta, residencia de familias importantes o simplemente acomodadas. Allí vive la gente rica, nos decía Juanuca, la nueva recadera. Juanuca nos contaba cuentos y lo hacía muy bien, de verdadero terror, como el de las asaduras, los hígados de un hombre que alguien freía y daba de comer a otro. El asesinado se aparecía al criminal. Devuélveme las asaduras que sacaste de mi sepultura. Era la hora de dormir. Al día siguiente nos despertábamos en plena luz. 2 pasos nos separaban del mirador. Fuera todo era color rosa, color plata, color de manzanuca verde. Nos invadía el color como lejano, suspendido en el aire, la bahía. El fondo de mí, la indesarraigable y última nostalgia que venían haciendo. Pronto aprendimos a reconocer los barcos por el toque de sus sirenas. Mamá, es el 13, y era el 13, o era el Colón, o el Flaudre, o el Espagne, o el Osborne, o el Caribe, o el Orinoco. Pero el espectáculo más hermoso que nos fue dado contemplar una mañana del verano de 1930 fue la entrada del paquebote Arlanza, trayendo a bordo como pasajero de honor a su majestad el rey don Alfonso XIII, que volvía de una estancia en Inglaterra. Todos los barcos del litoral habían salido a recibirle y darle escolta desde las aguas del Sardinero. Rodeado por centenares de embarcaciones vascas, astures, cántabras, balandros y yates, lanchas y botecitos, con las traineras de regata que no cesaban de saludar con pitos, sirenas y cohetes contrapunteados por las albas de artillería. El bien dibujado buque británico avanzaba empavesado por la superficie cristalina del puerto entre el azul y el gris de la humareda, atravesadas por las bandadas de palomas que desde los jardines del muelle habían alzado al vuelo, azoradas por los estampidos. Allí va el rey, decía mi madre. ¿Dónde, dónde? Allí, allí, ¿no lo ves? En el puente, arriba. Y nos tendía los prismáticos que, apurados, nos disputábamos los espectadores que atestábamos el mirador. Allí va, allí, se le ve, repetíamos enardecidos. Ya el barco estaba disponiéndose para el atraque y de uno de los costados se destacaba la canoa de capitanía, mientras desde los muelles nos llegaba ensordecido el chin-chin de las bandas de música. Era que el rey desembarcaba. Nuevamente se elevaron los mugidos de las sirenas, erguida en la canoa, una figurita vestida de marino saludaba diciendo adiós. Luego, a pesar de que mi adorado tío Gabriel, que acababa de llegar de París, comía en casa invitado por mis padres, escapé a los muelles y entre el público que ascendía por la escala del buque, disfruté la graciosa invitación que me permitió, absorto por un lujo nunca visto, pasar por aquellos salones donde nuestro soberano había bailado. Pues yo creo que con este recorrido en el contexto de la vida cultural y literaria del Santander y 3, 4, 5 fragmentos, poemas, recuerdos de cómo la bahía, en fin, las grúas, los barcos, el viento sur, el mar, etcétera, ha sido tratado por poetas tan distintos como José del Río, Gerardo Diego, José Luis Hidalgo, José Hierro y Julio Maruri. Y simplemente yo creo que quedarnos con esa especie de testigo que se han ido pasando unos a otros a lo largo del tiempo. Yo pertenezco a una generación, yo he hecho 57 años en agosto y he tenido la enorme fortuna de conocer personalmente a José Hierro, a Julio Maruri, a Leopoldo Ruiz Alcalde. He trabajado la obra, la poesía de José Luis Hidalgo, de Carlos Salomón, de José del Río, de Gerardo Diego. Yo creo que en cierta manera sí me han pasado, yo me considero que han pasado ese testigo y yo sé también que hay gente ahora mismo, Marta San Miguel, Marcos Díez, etcétera, gente joven a los que les pasamos ese testigo. Pero sí, y ya termino, yo creo que curiosamente escribimos poco sobre Santander. Es decir, Santander no está, en lo que hemos escrito, no está presente, ese paisaje es curioso. Quizás vivimos un mundo en el que los paisajes
desde el punto de vista de escenario, de paisaje concreto, etcétera, no nos han llamado la atención, y ni los poetas, digamos, más o menos conocidos de aquí, ni Lorenzo Oliván, ni Alcorta, ni Fontbellida, ni Alberto Santamaría, ni Regino Mateo, etcétera, en su poesía tienen referentes muy concretos a Santander. Hay que pensarlo, porque no puede ser. Así que, bueno, pues nada, espero no haberles aburrido mucho y muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias sobre todo por este paralelismo tan interesante en cómo va discurriendo la vida literaria de Santander y cómo al mismo tiempo se van produciendo conexiones con la bahía, es decir, la bahía como un elemento permanente en ese grupo. La bahía es un elemento permanente, y yo creo que también y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, es que la vida literaria y artística va en paralelo y está absolutamente como vasos comunicantes, y está absolutamente no solo contagiada, sino que está determinada por la vida política, la vida económica, la vida social. Es decir, todo eso al final determina la vida literaria, la vida cultural de una sociedad. Lo fundamental, casi no sé quién lo dijo, lo fundamental casi es la economía. Es decir, la capacidad de desarrollo de una sociedad, y cómo esa capacidad de desarrollo acaba influyendo pues, en la creación de instituciones, en la formación, y cómo al final, bueno, pues eso acaba apareciendo en textos, en literatura, en pintura, en música, etcétera. Todo tiene que ver con todo, sí. Efectivamente. Como decías al principio. Pero, y por otra parte, para mí fue muy grato el volver a oír de Pepe Hierro. Pepe Hierro lo conocí mucho, lo traté mucho en Madrid. Hacíamos trabajos que coincidían en algún momento y solíamos coincidir además en los criterios y en la forma de verlos. Y recuerdo también a Leopoldo Rodríguez Alcalde, que de vez en cuando aparecía, ya era mayor, pero aparecía por la vida cultural, hacía apariciones rápidas por la vida cultural de Santander. Sí. Así es que muchas gracias. Normalmente ahora hay previsto 10 minutos, un cuarto de hora de descanso, y después vamos a cambiar de horizonte para ir a la Rada de Mahón, y de los trabajos que se han hecho ahí. Pues perfecto. Solo ya de verdad, para terminar, de todos los que hemos hablado, no hay que olvidar, hay un premio Príncipe de Asturias, coincide que es José Hierro, que es el primer premio Príncipe de Asturias. Hay 2 premios Cervantes, que es Gerardo y el propio José Hierro. Es decir, está un premio Planeta y de la Real Academia, que era José Hierro y Álvaro Pombo. O sea, que es que la verdad es que la ciudad de Santander, con 10, 12 escritores, es que realmente son absolutamente destacados, y lo que hemos hablado, Santander como paisaje espiritual y físico está muy presente en todos los que han vivido su infancia en la ciudad. De alguna manera aparece después en su obra. Es su infancia y su primera juventud. Y todos estos vivieron en Santander esa infancia y primera juventud, y la playa, la bahía, el viento sur, las grúas, todo eso aparece de un modo u otro, en un momento u otro, en su obra literaria. Y tenemos una enorme fortuna en Santander de que esto, lo que pasa es que yo creo que es poco conocido. Pero tenemos una enorme fortuna de que esto sea así, y podernos leer y reconocerlo, y ver que todos los días disfrutamos de un escenario teatral casi, que cuando uno se sienta bien en la bahía cambia como un teatro. Nunca el cielo es el mismo, las nubes nunca son las mismas, el color del mar nunca es el mismo. Es decir, te sientas ahora en un banco y te sientas dentro de 2 horas, ya ha cambiado completamente. Y cómo esto, que eso sería para hacer casi una tesis doctoral, cómo eso nos determina espiritualmente a los que vivimos aquí. Nos ha determinado un carácter, una forma de ser y de estar en la vida. Bueno, que es así. Lo decía, no lo voy a, pero decía Menéndez Pelayo, yo creo, lo de, no, Amos de Escalante, lo de, como decía,
bueno, pues más o menos el norte que genera melancolía, etcétera. No me sale el verso y es así, es decir, tenemos un carácter más o menos melancólico, más o menos cerrado, y yo creo que está muy determinado, aunque no soy determinista, pero por el paisaje que evidentemente nos influye. La lluvia, sobre todo, llevamos... llevamos. También empiezo a entender ahora, tengo que decirlo, a la gente mayor que se va a ver, aunque sea venidor, o sea, lo empiezo a entender ahora, digo, porque es que necesitas ver un momento un poco de luz y de calor, porque es que si estamos así hasta mayo, Dios mío de mi vida, ¿qué ideas? No, a mí no me estorba nunca, pero sí he de decir que en los meses de verano, cuando vengo aquí a trabajar, me daba agobio meterme en un bar oscuro, sin sol, cuando el sol estaba radiante fuera. Entonces me inventé un sistema que por lo visto no era muy ortodoxo, y es que ya me compraba un bocadillo de jamón, una Coca-Cola, me sentaba en el muelle y me lo comía sin darme cuenta, mirando la bahía, mirando los paisajes de la bahía, hasta que un buen día tuve la mala suerte de que pasara un pariente y mi mujer. Me dijo, pero hombre, ¿qué haces aquí comiendo en un banco? Vente al marítimo. Y yo decía, no, si es que lo que no quiero es entrar en un local cerrado. Y al final cambié el banco de la bahía, lo cambié por la bahía misma. Y lo que hacía, aunque os parezca un poco, te digo, no muy ortodoxo, lo que hacía era tomar un billete y de vuelta en la Pedreñera y me compraba el mismo bocadillo, la misma Coca-Cola, me lo iba comiendo mientras embebido de bahía, ¿no? Mientras cruzábamos la bahía, y al llegar me decían, ya hemos llegado. Y yo decía, no, es que yo vuelvo. Y entonces hacía el billete, el trayecto de vuelta y me metía en mi oficina, ¿no? Yo, al respecto, también tengo que decir, como santanderino, digamos, de pro, mi mujer vive y trabaja en Madrid, entonces voy el viernes, mañana, me iré para allá. Y al principio, nos reímos mucho cuando lo recuerdo, llegó un momento en el que levanté la persiana y dije, me salió del alma, dije, otra vez sol. Porque claro, llega un momento en que yo también necesito la lluvia, necesito el mal tiempo, o sea, yo sol todo el día tampoco. Yo necesito las brumas, necesito la humedad. Creo que la humedad para las mujeres, me dice ahora mi mujer que es de Santander, pero me dice que para el pelo es horroroso y tal. Pero bueno, gracias a Dios yo no tengo ese problema. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti por